Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches para mí, pero van a ser muy buenos días para ustedes. Me alegra mucho que hayamos tenido una muy buena interacción a través de los correos. Le agradezco particularmente a Jimena, a Alejandra, a Macarena, a Patricia, a Amalia, a Isabel y a Javiera, que me respondieron y que dieron cuenta de haber hecho la tarea. No quiero llamarle la atención a nadie porque en verdad estamos recién partiendo y esto viene ajustándose de a poco también a lo que vamos asimilando. De pronto nos quedamos con una idea todavía de la primera clase. Por lo tanto, todo este proceso hay que tomárselo también con calma, con tranquilidad. Yo agradezco nuevamente que estén participando, interactuando a través de la plataforma de YouTube. Es muy probable que más adelante, yo creo que alrededor de la cuarta o quinta clase, me sumaré a través de la plataforma Zoom y así podemos interactuar también a través de la clase, porque digamos en una clase online, entre comillas, en vivo. Esto es porque para nosotros, para el Centro de Espiritualidad Santa María, es fundamental que se vaya creando un ambiente de comunidad. Un ambiente que también tenemos que tejerlo. Y para eso, hoy día, lamentablemente, no disponemos de los espacios que el centro tiene. Por lo tanto, hay que tratar de crear ambiente de comunidad. Por eso, a pesar de la virtualidad que este curso tiene en este minuto, trato de ir respondiendo a la brevedad, trato de ir como acompañándolas también un poco en este proceso. Les pido disculpas si en algún momento demoro porque este no es el único curso. También hago antropología cristiana en la Universidad Católica de Valparaíso, hago 3 módulos y en el Alberto Hurtado también. Entonces todo en estos momentos está siendo online, todo está siendo grabado. Y es por eso que les pido también con antelación un poco de paciencia si es que en algún momento tengo alguna demora en responder. Bien, básicamente la primera sesión y que ha sido nuestro primer encuentro virtual, partía explicando el programa, partía explicando los objetivos, hacia dónde nos dirigimos en este proceso de formación que parte con una introducción al Antiguo Testamento. Y que yo les decía que quizás suena ambicioso porque es una pincelada de algo que es tan profundo, que es tan complejo. Algunas de ustedes ya me decían en los correos, es difícil, a veces se me hace ajeno, lejano, se me transmite un Dios que no tiene que ver mucho con el Dios de Jesucristo, el Dios que aparece en los evangelios. Para otras les suena como muy lejano el lenguaje bíblico y otras han tenido una experiencia espiritual a través de, qué sé yo, la espiritualidad ignaciana o formación laical a través de movimientos como el Opus Dei, que van marcando, que van dejando una impronta y que eso tiene mucho que ver con la espiritualidad a la cual uno se ciñe en un momento de la vida. Lo importante, creo, desde mi modo de ver cómo se entabla este proceso de formación dentro del CAE, es fundamental el despojarse de las creencias que uno trae. Es un ejercicio de mucha generosidad, pero también es un ejercicio en términos cognitivos muy necesario para los aprendizajes. Si uno no suelta lo que trae, es muy difícil cimentar, sembrar y luego hacer una cosecha. Por eso les pido que también sean generosas y generosos en ese aspecto, ¿ya? Hay muchas cosas que me dijeron y ahora me van a decir y yo de ahí sacaré una síntesis, haré, qué sé yo, un acomodo, una deconstrucción, ¿no? Para luego quedarme con el aprendizaje. Bien, por otro lado, quiero también decirles que les voy a compartir inmediatamente todas las diapositivas del curso para que ustedes lo puedan ya ir mirando lentamente, no hay apuro, pero ahí tienen todo, digamos, el material visual que yo presento clase a clase y que vamos a ir viéndolo de acuerdo también a lo que yo he dicho ya desde un comienzo en el curso, ¿no? No vamos a ver todos los libros de la Biblia, no vamos a poder ver todas las secciones de la Biblia. Es
muy complejo. Vamos a centrarnos en elementos especiales, particulares, algunos más popularmente conocidos, pastoralmente necesarios de profundizar, pero ese será el modo, ¿ya? Por lo tanto, les voy a compartir desde ya ese material y ustedes van a ir viendo que yo voy siguiendo las diapositivas y ustedes se van a ir dando cuenta, perfecto, Paul quedó en la 9ª diapositiva, esa es la sesión de hoy día. Yo voy haciendo también un seguimiento de eso para que no nos perdamos en el camino, además que, como les decía, son muchos los cursos. Bueno, en esa diapositiva ustedes también se van a encontrar con un registro de lugares que son muy, para mí en lo personal, muy especiales, conmovedores, emotivos y a la vez también profundamente sagrados, culturales, históricos. Me refiero a lugares que tienen que ver con Israel, con Egipto, que dentro de la experiencia que yo he tenido como teólogo también ha sido el de viajar con grupos, acompañando a peregrinos y también a grupos de estudio a Tierra Santa. Me dedico también a eso. Entonces, desde ya les aviso que las imágenes que les comparto también en las diapositivas son imágenes que tienen que ver con los lugares que se describen en la Biblia. Por ejemplo, ustedes van a ver una primera imagen del monte Sinaí. Las diapositivas abren con esa imagen. Es potente estar en un lugar que hay páginas de la Biblia que nos cuenta que ahí ocurrieron hechos o que, ya veremos, la memoria de este pueblo, la experiencia de fe de este pueblo, considera ese lugar, Sinaí, como fundamental, fundante, un lugar donde nace la historia de este pueblo, ¿no? La tradición que recibe de parte de Moisés transcurre en el Sinaí. Entonces vamos a partir con esa imagen, ustedes se van a encontrar con esas y otras más que le iré compartiendo en su momento. Entonces vamos a empezar con esta aproximación a la Biblia y al Antiguo Testamento. Ustedes van a encontrarse con una imagen del Muro de los Lamentos, que es una imagen de Jerusalén, de la Jerusalén antigua, para dar cuenta de lo siguiente: nosotros somos poseedores de la tradición. Alguien me decía que no entendía el concepto de tradición. La tradición hay que entenderlo como lo que yo te deposito, lo que yo te entrego, aquello que yo te transmito. Tradición, que tiene que ver de la palabra latina traditore, traditio, tiene que ver con esto que entonces se transmite, ¿no? Se entrega, se deposita en un otro, en una comunidad. La tradición bíblica es entonces el depósito de una experiencia, de una vivencia, ¿no? que viene a ser transmitida, que viene a ser entonces compartida y a la vez también recreada y nuevamente se trae al presente. La tradición entonces que concentra la Biblia es la experiencia de fe de Israel. Por eso parto con esta imagen del Muro de los Lamentos, que es las bases de lo que fue el templo de Jerusalén, el segundo templo construido por Herodes el Grande, el rey bajo cuyo reinado nace Jesús. Jesús conoció esos muros, Jesús vio esa parte, ¿no? Pero esa parte simplemente son las bases de lo que fue el gran templo que construye Herodes. Entonces partimos con una pregunta en la primera diapositiva. Si ya tienen las diapositivas en su mano o después van a poder ver el video y van a ir viendo las diapositivas, parto con una pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿No? Y lo primero que hay que decir es que la Biblia, nosotros tenemos, para hacer una idea básica y simple, que entender que es un libro con dos partes. Un libro que concentra la tradición judía, una sección, una parte que concentra los libros de la tradición judía, y otra parte que concentra la reflexión teológica de las comunidades cristianas primitivas en torno a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, repito, la Biblia es la suma de dos secciones, dos partes, dos tradiciones, una que corresponde a la experiencia religiosa del pueblo de Israel, y la segunda, que corresponde a la tradición cristiana o cristiana primitiva, que dicho sea de paso, y aquí hay un elemento muy importante, nuevamente por eso la foto, por eso la imagen también de apoyo,
es la reflexión que hace hombres y mujeres que provienen también de la tradición judía. El, el sustrato, el sabor que posee el texto bíblico del Nuevo Testamento tiene un matiz que proviene del Antiguo, que proviene de la tradición del Antiguo Testamento. Es una reformulación de la tradición del Antiguo, el Nuevo. Por eso es muy cierto cuando se dice que hay que leer el Antiguo a la luz del Nuevo, o entender que el Nuevo Testamento, el que concentra la reflexión cristiana primitiva de la tradición judía, ¿no? Acuérdense que es un proceso de reflexión, ¿no? Que lo pusieron por escrito. Ese proceso de reflexión refleja entonces valga la redundancia, una reflexión madura, distante, disidente de la tradición primitiva del pueblo judío, o de la tradición más formal del pueblo judío. Entonces, el Antiguo Testamento, para que ustedes ya también integren esto, corresponde a todos los libros que se escriben antes de Cristo, ¿no? Todos los libros que se escriben antes de Cristo están concentrados en esta tradición, o en esta parte que se denomina Antiguo Testamento. Los libros que pertenecen a la tradición cristiana derivan desde el nacimiento de Cristo en adelante. Bien, ¿qué podemos decir entonces, además, agregar a esto? ¿Ya? Que ya me imagino que están ahí tomando nota o se quedaron pensando con algunas cosas. Cuando hablamos de Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, lo que tiene en común el Antiguo y el Nuevo es la palabra testamento. ¿Qué significa testamento? Testamento significa acuerdo, significa pacto entre dos partes, ¿no? Hay algo que se lega, hay algo que se deja, hay algo que se acuerda, hay un convenio, hay una relación. Pero Israel llama a eso mismo, lo llama de otra manera. Lo llamará con la palabra hebrea verit. Verit, que significa alianza. Y alianza es traducida en el latín como testamento. Por lo tanto, decir que la tradición judía concentra los libros de la antigua alianza, la alianza del pueblo de Israel, es correcto. Decir que el Nuevo Testamento concentra los libros de la nueva alianza, teológicamente y escriturísticamente, también es correcto. Lo que quizás para un hermano judío no sería correcto es decirle a él que sus libros son el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la nomenclatura Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una nomenclatura estrictamente cristiana, no pertenece al mundo judío. Para un judío, todos los libros sagrados se denominan Tanakh. Ustedes después van a encontrar la palabra por ahí, la van a ver en alguno de los apuntes también. Tanakh, T-A-N-A-K. Tanakh, que son las letras, como esa palabra Tanakh es, de alguna manera está compuesta por las letras de tres tipos de libros, que son los libros sagrados para el pueblo judío. Para el pueblo judío existe la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entre ellos ustedes ya leyeron, algunas leyeron el Génesis y el Éxodo. Ellos dos son parte de este libro, de esta sección llamada, para nosotros los cristianos, Pentateuco, para los judíos Torá. Hay una serie de libros llamados para nosotros los libros proféticos, que los judíos lo llaman los Naviim en hebreo, ¿no? Entonces ya tenemos la T, tenemos la N de Naviim, que significa profetas. Y finalmente, Tanakh, la K, proviene de una palabra hebrea llamada Ketuvim, que significa simplemente los otros escritos. Torá, la ley, los 5 primeros libros. Naviim, los profetas. Ketuvim, los otros escritos. Todo esto se denomina Tanakh, pero es popularmente conocido también como la Torá. Por lo tanto, cuando hablamos de la Torá o hablamos de la Tanakh, estamos hablando de los libros sagrados para la tradición judía, exclusivamente para la tradición judía. Si ustedes se encuentran con un hermano judío, entonces no le van a decir el Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo y Nuevo es solo para cristianos, y en este particular cristianos católicos. Para el
judío entonces, ya lo saben, Tanakh o de manera popular Torá. Y ya les expliqué por qué Tanakh, por estas tres formas de separar los libros sagrados para el pueblo judío. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Espero que sí. Van ustedes a encontrar en la tercera diapositiva una imagen que para mí es maravillosa. Si ustedes se fijan muy abajito en el borde de la fotografía, ustedes se van a encontrar con unas personas, dos personas que van caminando. Fíjense lo pequeñitas que se ven en relación a esta gran montaña rocosa con cuevas. ¿Por qué lo coloco ahí? Porque para cualquier estudioso de la Biblia es un lugar sagrado. Ese lugar son las cuevas de Qumran. Qumran es un lugar que queda muy cerca del Mar Muerto. Estamos hablando hacia el sector sur de Israel actualmente. Y en ese sector, en Qumran, existió un monasterio hace muchos siglos atrás. Estamos hablando de más de 20 siglos, 21 siglos. En tiempos de Jesús hay un monasterio que pertenecía a una congregación, o mejor dicho, a una secta religiosa llamada los Esenios. Quizás algunos han escuchado hablar de los Esenios. Los Esenios era un grupo radical judío, muy purista, muy conservador en términos de mantener las tradiciones, y que se sentían muy amenazados por la presencia de los romanos en tiempo de Jesús. Por lo tanto, ellos son bien radicales, se van al desierto, crean un monasterio, viven ahí, tienen una vida muy ascética, muy rigurosa, basada en la pureza. Por eso se han encontrado ahí muchas piscinas donde ellos se sumergían para realizar sus baños rituales, y durante mucho tiempo se dedicaron a escribir, y a escribir nada más y nada menos que una de las primeras traducciones que se conocen de la Biblia. Esa traducción de la Biblia, de muchos libros escrita todo en hebreo, no se conoce, no se sabe de ella hasta que en el siglo XX, en el año 1948, un chico beduino paseando por este lugar accede a las montañas rocosas donde se encontraba una de sus cabritas perdidas, uno de sus animales. Y buscando la cabrita va tirando piedras dentro de estas cuevas para que saliera la cabrita. Y escucha un sonido de como una especie de tinaja de greda. Entra, ve dentro de estos tinajones, de estas grandes odres, pergaminos. Y dice, bueno, ya que perdí la cabrita, por último le llevaré esto a mi padre, el castigo va a ser menos severo, y parte con todo esto como un gran descubrimiento. Y el padre lo analiza, lo mira, dice, qué raro, lo llevaré al mercado para saber si tiene algún tipo de valor. Y cuando ve que el anticuario, efectivamente, sus ojos se le abren porque encontró algo invaluable, ¿qué fue lo que encontró? Encontró la única traducción que tenemos de la Biblia, una de las ediciones de la Biblia más antiguas del mundo. Toda la Biblia, casi toda la Biblia, se ha podido encontrar en fragmentos, escrita por esta comunidad de los monjes esenios. Si uno va al Museo del Libro en Jerusalén, se encuentra con todos estos pergaminos en un gran rollo gigante donde uno los puede observar. ¿Qué pasó? Que cuando los romanos empezaron a atacar Israel en el siglo I, los esenios escondieron gran parte, esta es la teoría, escondieron gran parte de sus pergaminos en estas cuevas, en estos odres, pensando que en algún momento iban a regresar. La verdad es que cuando los romanos pasaron por el convento, el monasterio esenio, los mataron a todos. Esto fue alrededor del año 67 después de Cristo. Y de ahí los romanos siguieron a un poquito más allá, una montaña donde había una fortaleza llamada Masada. Pero esa historia se las voy a contar después. ¿Ya? Vamos a seguir con esto que es muy interesante. Ahí voy mezclando lo histórico para que ustedes también vayan aprendiendo. Entonces, cuando llegamos a estas cuevas o cuando vamos y visitamos este lugar, uno se encuentra con un espacio que para la historia bíblica fue fundamental, fue importante, donde quedó huellas de la tradición. La diapositiva les va a indicar que el Antiguo Testamento posee 46 libros en total y el Nuevo 27 libros, ¿no? En total nosotros tenemos un libro, ¿no? Un gran libro
compuesto de 73 libros, 27 Nuevo Testamento, 46 Antiguo Testamento. Ahora permítanme decirles algo en esta diapositiva también que es importante. Y con esto vamos a dejar un alto. Esta va a ser la primera parte del video y después vamos a seguir con la segunda parte correspondiente a nuestra segunda sesión. ¿Qué les quiero decir al respecto? Los números o la cantidad de números, la cantidad de libros del Antiguo Testamento, 46 libros, va a variar, por ejemplo, en relación a los libros que son considerados sagrados para el mundo judío. Para el pueblo de Israel la cantidad es menor, ¿no? Alrededor de 22, 23 libros son para el pueblo judío libros sagrados.